Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda que se ha programado dentro de este congreso de alfabetización mediática y competencia digital. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, con los organizadores y organizadoras del propio congreso y también con los diferentes componentes y participantes de esta mesa redonda, que yo creo que aborda un tema absolutamente central que se ha destacado además en repetidas oportunidades a lo largo de la propia presentación, ¿no? A lo largo de la propia inauguración del congreso. Vamos a hablar de esto que no sé si bien o mal se llaman fake news, yo creo que mal realmente, bulos, desinformación de manera quizá un poco más genérica, sociedad civil y sobre todo seguridad nacional. La estrategia de seguridad nacional del año 2021, que se aprobó en diciembre de ese mismo año, subraya la relevancia de la amenaza de las campañas de desinformación para, entre otras cuestiones, los procesos electorales y destaca su gran potencial para polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones, algo que detectamos que está sucediendo a pasos agigantados, además de manera creciente en nuestros días. Es por ello que resulta imprescindible la alfabetización, la concienciación, la sensibilización y, en general, la formación ciudadana en relación con el fenómeno de la desinformación. Según recoge el libro titulado Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, propuestas de la sociedad civil, que elaboró, si no recuerdo mal, en septiembre del año pasado, un grupo de expertos del Departamento de Seguridad Nacional, las campañas de desinformación representan una gran amenaza para los valores constitucionales, para los procesos democráticos, para las instituciones democráticamente constituidas y, por ende, para la seguridad nacional. Sobre todo ello vamos a hablar, también de otras derivadas que podemos establecer en relación con esta problemática, discursos del odio, derechos humanos, cómo no, en un congreso como este, alfabetización mediática, alfabetización digital, ¿desde dónde? Desde el campo formal, desde el campo informal, no solamente desde las instituciones educativas, también desde los medios, el papel de los propios medios de comunicación para combatir en la lucha contra esta problemática. Bueno, son derivadas que a buen seguro van a salir en esta mesa redonda que, por cierto, en el programa está anunciada como una entrevista, más que una entrevista, esto lo hemos hablado a lo largo de estos días, más que una entrevista individual, como compartimentos estancos, yo creo que es mejor entablar un diálogo, hacerlo con un formato más conversacional, más dialógico e incluso entiendo que puede quedar algo de tiempo también para las cuestiones o para la participación de los presentes, de los y las presentes que tenemos aquí con nosotros, porque bueno, pues siempre se establecen procesos mucho más ricos de generación de conocimiento cuando hay una relación bidireccional o multidireccional entre aquellos que exponen, aquellos que escuchan y bueno, pues de alguna manera se puede variar ese rol para que los que exponen también escuchen a aquellos que no solo se tienen que comportar como los antiguamente conocidos exclusivamente como la audiencia, ¿verdad? Bueno, lo dicho, para analizar estas cuestiones y sus posibles abordajes, nos acompañan en esta mesa Miguel Ángel Ballesteros Martín, que es general de Brigada de Artillería y desde junio de 2018 director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, premio extraordinario por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor universitario durante más de 20 años, y bueno, es autor de 2 libros también, En busca de una estrategia de seguridad nacional y Yihadismo. Es coautor de 33 publicaciones y de numerosos artículos en revistas especializadas y en prensa. También, bueno, muchas gracias, General Ballesteros, por estar con nosotros, por acompañarnos. También nos acompaña Álvaro Gil Robles, que es abogado, ha ejercido como profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, fue defensor del pueblo de nuestro país entre 1988 y 1993 y es, fue también comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa entre el 99 y el 2006. Actualmente es presidente de la Fundación Balsaín para la promoción de los valores democráticos. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.
Y nos acompaña también Aurelio Martín. Él es periodista, es vicepresidente primero de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE. En representación de esta federación forma parte del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional. También forma parte del Consejo Asesor de Radio Televisión Española. Cuenta con más de 45 años de ejercicio profesional en diferentes medios y en el terreno académico ha sido codirector del Máster de Periodismo Digital en la Universidad de Alcalá. Aurelio, también muchísimas gracias por tu presencia, por tu compañía. Se lo vamos a agradecer especialmente porque son personas muy ocupadas y han tenido que cuadrar diferentes aspectos de su agenda para que puedan estar con nosotros. Yo creo que es interesante empezar por... Bueno, hay diferentes ejes que vamos a ir abriendo, diferentes derivadas que vamos a colocar encima de la mesa de trabajo en esta mesa redonda: desinformación, alfabetización, educación, sociedad civil, derechos humanos, seguridad nacional. Y quiero empezar, yo creo que es estratégico empezar precisamente por esta última, la de la seguridad nacional. Y es que el uso de la mentira como recurso de manipulación deliberada de la ciudadanía es tan antiguo como la humanidad misma. La diseminación planificada de mensajes falsos para perjudicar a un país o partido político rival o para perseguir determinadas agendas que pueden ser ideológicas o incluso económicas es actualmente una práctica habitual. En este sentido, yo quiero lanzar una primera cuestión, una primera pregunta. Sería, ¿cuál es el impacto y los riesgos de las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional? Está claro que la información siempre se ha utilizado como arma arrojadiza, como arma contra los adversarios, sobre todo en tiempos de guerra. Pero ahora la cuestión es, ¿por qué ahora es más relevante este uso? ¿Por qué ahora es más relevante que antes? Tiene la palabra el general Ballesteros. Es el otro. El otro, este. Pues muchas gracias. Primero, agradecer al vicerrector, a la universidad y al rector la invitación para estar hoy aquí en la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia, que para quien es segoviano de nacimiento y de formación es ya una especial satisfacción. Y además acompañados por amigos y colegas en muchos ámbitos, porque con Álvaro pues son muchos años ya de relación y amistad y con Aurelio exactamente lo mismo, y es un placer que nos dirija un profesor como David. Bueno, ¿por qué es importante para la seguridad nacional la desinformación? Bueno, yo diré que la desinformación de la que nos ocupamos en seguridad nacional no es la de los bulos, no es la de las mal llamadas fake news. Eso se lo dejamos a los verificadores, a Maldita, a Neutral, a F Verifica, etcétera, etcétera. Nosotros estamos ocupados y preocupados por las campañas de desinformación que generalmente vienen de fuera, generalmente, pero también las hay procedentes del interior, que dañan los intereses nacionales. Y en este aspecto hay que recordar algo que todos tenemos en mente, pero que en este caso hay que recordarlo. En los países democráticos, la esencia, uno de los pilares básicos de la democracia es la libertad de expresión. Y uno de esos, esa libertad de expresión, pues hay quien lo aprovecha para dañar esos intereses nacionales. Concretamente, lo que se suele hacer es tratar de modificar la verdad. Debo decir, para aquellos que siempre mirando a seguridad nacional ven la represión, ven el Código Penal, o que las campañas de desinformación no se pueden combatir con el Código Penal. Si han leído o tienen ocasión de leer, que yo lo recomiendo, este libro al que citaba antes David, La lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, el segundo capítulo se dedica a analizar la regulación y llegan a la conclusión de no conviene regularizar mucho, porque es un principio esencial el de la libertad de expresión. España es uno de los países que tiene consagrado en su Constitución la libertad de cátedra, ahora que estamos en un foro, en un campus universitario. Por eso hay que luchar contra las campañas de desinformación, porque el ciudadano, que es al final el que rige
los destinos del país lo hace un gobierno, pero el gobierno continuamente legisla, primero es elegido por los ciudadanos y segundo, legisla mirando permanentemente la opinión de sus ciudadanos. Y así es y así debe de ser. Y si esos ciudadanos están mal informados, entonces se deforma la realidad, entonces vamos camino del desastre. Por eso, esa relación tan estrecha entre la buena información del ciudadano y la democracia hace que impacte directamente en los intereses nacionales. Y ahí es donde entra las campañas, donde entra Seguridad Nacional para intentar combatir contra las campañas de desinformación. Pero supongo que tenemos tiempo para discutir cómo se combaten las campañas, que no es con la represión. Sí, efectivamente, esa sería la siguiente cuestión. ¿Cuáles deben ser los principios de una estrategia de seguridad nacional contra las campañas de desinformación? Y ya que estamos en este foro, ¿qué papel desde el Departamento de Seguridad Nacional se le reserva a la alfabetización mediática en toda esa estrategia? Porque me consta que hay un capítulo muy interesante, además, en esa obra que va precisamente sobre esta temática, o que aborda precisamente esta temática de la alfabetización mediática como escudo protector contra esas campañas. Por cierto, está en PDF, colgado en Internet, abierto para todo el mundo. Sí, se puede descargar y si entra uno en Departamento de Seguridad Nacional o DSN, lo puede descargar gratuitamente, no hay ningún problema. Este y otros libros, pero este es un libro. Bueno, ¿cómo se combate desde la Seguridad Nacional? ¿Qué hace el Departamento? Bueno, se combate, la principal herramienta para combatir las campañas de desinformación es con información. Es decir, es contando cómo son las cosas de verdad. Entonces, eso se traduce en la obligación de ser, en la medida de lo posible, transparentes. Y luego hay otra pieza fundamental que entronca con la alfabetización mediática y la educación. Es fundamental que el ciudadano esté bien formado y que no trague las píldoras que le llegan generalmente por redes sociales con datos que no contrasta. Es importante que contraste los datos, que ponga todo en cuestión, que se apoye en la información, que trabaje como si fuera un doctorando, con documentación científica acreditada, no con lo primero que le llega. De alfabetización se lo voy a dejar a Aurelio, porque Aurelio es el que coordinó el capítulo dedicado a alfabetización mediática. En cuanto a los principios que preguntabas, que están en el capítulo 5, yo solo enumeraré, porque invito a leerlo, pues lo que se refleja ahí, esos principios, es la educación, precisamente, la educación sobre todo para los grupos más vulnerables. ¿Y quiénes han llegado los expertos? Que son profesores de universidad. El vicerrector es uno de ellos, de los autores de este libro, de esta universidad. Hay varios autores que han contribuido a este libro. Bueno, pues es fundamental. ¿Quiénes son esos grupos más, más vulnerables? Los jóvenes. Los jóvenes, por falta de experiencia, porque todavía no han terminado su formación, son piezas de caza mayor fáciles. Otro aspecto fundamental es la alfabetización mediática. Otro, el respeto a la libertad de expresión, la colaboración internacional. Y esto funciona muy bien. En España, el Departamento puso en marcha un procedimiento que salió en el Boletín Oficial, puso en marcha un procedimiento de lucha contra las campañas de desinformación, y yo creo que por falta de cultura en este campo, pues se empezó a hablar del Ministerio de la Verdad. Es falta pura, yo lo achaco a falta de cultura en este campo, que es un campo muy novedoso. Aunque la desinformación, las mentiras, esto es tan viejo como el hilo negro, la realidad es que la tecnología actual te permite tener éxito en una campaña de desinformación que antes necesitaba años, hoy en minutos, porque la propagación, se pueden propagar grandes mensajes por redes
o mensajes que tergiversan la realidad por redes, y en una hora que le llegue a más de 40.000 personas. Inicialmente, pero pongan eso ahora con un exponencial. Y eso es tremendo a dónde llega. Bueno, otro de los principios es la resiliencia electoral. Las campañas de desinformación, donde se han aplicado más y donde son más efectivas, es en los procesos electorales. Y aquí hay datos históricos. Elecciones 2016 de Estados Unidos, en las que gana el presidente Trump. A él le favorecían las campañas de desinformación procedentes de focos mediáticos rusos y perjudicaban a la otra candidata, que era Hillary Clinton. El Brexit, Cambridge Analytica, con datos de más de 50 millones de personas sacadas de fake news. Favoreció el Brexit. ¿Esto es motivo por el cual tuvo efectos? La causa-efecto es imposible demostrarla, pero eso lo hubo. Y ha habido muchos, y ha habido intentos de injerencia. En elecciones hay que ser especialmente cuidadosos en este tema. La educación creo que ya... Y termino con la colaboración público-privada. El foro de lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional es un foro de colaboración público-privada. Esto está hecho fundamentalmente por profesores, no está hecho, aunque en todos los grupos hay un coordinador, cocoordinador o ayudante de coordinación de la Administración, los coordinadores claves han sido los civiles. Por ejemplo, el caso de Aurelio Martín en el de alfabetización mediática. Son los que han llevado la voz cantante. Y no ha habido ningún tipo de cortapisa ni nada. Nosotros hemos colaborado en la medida de lo posible para que luego resultara un buen trabajo. Y esto es lo que puedo. Me he extendido demasiado. Por alusiones, antes de pasarle la palabra a Aurelio Martín, con el propósito de desarrollar más toda la parte de alfabetización mediática, hay un elemento interesante, porque claro, cuando hablamos de una estrategia nacional en materia de eliminación o de combate contra la desinformación en materia de seguridad nacional, por un lado tenemos el nivel de lo constante, el nivel de lo permanente, es decir, el estar siempre vigilante, sea cual sea la circunstancia, pero luego hay, digamos, momentos o hay contextos que son especialmente sensibles, ¿no? Ha apuntado el general Ballesteros uno de ellos, que tiene que ver con los momentos electorales. Otro de ellos, desgraciadamente lo hemos pasado hace un tiempo, que son las crisis sanitarias. La cuestión es, ¿qué propuestas concretas contra la desinformación, al margen de lo constante, es decir, de la estrategia permanente de vigilancia, la estrategia un poco más sistemática y sostenida en el tiempo, pero cuando llega un evento, una circunstancia, un contexto de esa naturaleza, especialmente sensible, campañas electorales y crisis sanitarias, ¿qué acciones concretas se pueden implementar desde Seguridad Nacional? Pues voy a poner un ejemplo muy de hoy. Vamos a tener 2 elecciones este año. ¿Qué se ha hecho desde el Departamento de Seguridad Nacional para tratar de prevenir que aparezcan campañas de desinformación, que seguramente serán procedentes del exterior, que intenten influir sobre el electorado en una dirección o en otra? Eso da lo mismo. Pues lo que hemos hecho es crear un procedimiento, reunir a todos los que están implicados en el tema electoral para garantizar la asepsia de que no haya influencias externas. Y lo que estamos, y además con colaboraciones, por ejemplo, va a haber unas reuniones con Francia para aprovechar las experiencias de unos y otros. El pasado jueves o viernes, cuando tuvimos la reunión en Moncloa, el martes. Pues el pasado martes vino de la división de Stratcom. La división de Stratcom de la Unión Europea, del Servicio de Acción Exterior, es la división que se encarga de vigilar las campañas de desinformación que afectan a la Unión Europea. Vino una experta a explicarnos no solo a la Administración, sino que invitamos a todos los miembros del foro y a todos los que habitualmente colaboran en estos campos, 60 personas, la mayoría no de la Administración,
para que nos explicara qué podíamos hacer, cómo trabajar en el ámbito de la lucha de la desinformación. Bueno, pues todo eso crea un procedimiento y luego poner en alerta a todo el mundo, incluido, llegado el caso, a la Junta Electoral de decir, oiga, si pasa algo le informaremos de que está pasando esto, porque hay muchos precedentes de ese tema. He hablado de Estados Unidos, he hablado del Brexit, pero podría haber hablado de Francia, podría haber hablado de Holanda. Si hablamos de la pandemia, pues hubo un intento de hacer una campaña contra la vacunación, pero eso en España no tuvo ningún éxito, pero en otros países sí ha tenido éxito. Entonces, es verdad, ese procedimiento que estamos trabajando, casi las primeras elecciones nos van a servir de entrenamiento para las elecciones generales. Fundamentalmente lo que intenta es prevenir. Y si detectamos algo, ¿qué hacemos? Seguir el procedimiento que se aprobó por Consejo de Ministros en 2020, que es ponerlo en conocimiento, analizar la gravedad, valorar el impacto que está teniendo y ponerlo en conocimiento de aquella institución en España que tiene la responsabilidad de la comunicación oficial, que es la Secretaría de Estado de Comunicación. Y ahí, pues con el Gobierno decidirán si se hace una campaña, una contracampaña para que el público esté informado, o simplemente se les informa a los medios de comunicación, está pasando esto, o simplemente, que es lo que más frecuentemente ha ocurrido cada vez que se ha detectado una campaña, es decir, bueno, no está teniendo un gran eco, la bola de nieve no es muy grande, no hagamos nosotros con la alarma la bola de nieve más grande, déjalo. Y generalmente ha sido una buena decisión porque se ha aplacado y una cosa muy importante, por ejemplo, cuando surgió la historia esta del procedimiento como campaña, como que surgió y de alguna manera también se tergiversaban por algunos y otros no, otros eran de buena fe, pues ¿a qué conducía eso? Si eso iba a ser una censura previa, en fin, unos disparates tremendos. Pues bueno, lo que hicimos fue reunir a todos los medios de comunicación que estaban acreditados en Moncloa y explicarles de dónde venía esto, por qué se había hecho eso, que era una petición muy rigurosa de la Unión Europea, que es la que es la pionera en estos temas. ¿Por qué se había hecho? ¿Cómo nada de eso afectaba a los medios de comunicación ni a nada que se pareciera a eso? Nadie se dedica en el Departamento de Seguridad Nacional a seguir ningún medio de comunicación, ninguno, ni nacional ni extranjero, nada. Intentamos, con herramientas que se necesitan y que cada vez son más sofisticadas, detectar grandes campañas de desinformación contra España. Contra España y a veces pues hay terceros que aquí lo compran y lo difunden, pero no es que él sea pieza fundamental, simplemente ha comprado ese mensaje y, bueno, pues el hombre no ha pisado la luna, él te lo compra y lo difunde. Bueno, nosotros tenemos que intentar trasladar la verdad, informar para decir, mire, sí, es que el hombre estuvo en la luna. Muchas gracias, general Ballesteros. Alfabetización mediática desempeña un papel clave para contrarrestar este fenómeno a partir del desarrollo de la capacidad crítica de los ciudadanos y ciudadanas y también la generación de juicios equilibrados sobre la información que reciben, sobre todo pues para tomar la mejor decisión posible o la decisión más informada posible, por ejemplo, en un proceso electoral. El mencionado libro, del que pues venimos hablando a lo largo de toda la mesa redonda, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, aboga, y esto es importante, por la inclusión de la alfabetización mediática como una asignatura específica en el currículum académico en todos los niveles educativos. Algo que ahora está bastante lejos de implementarse y de producirse. En este sentido, dejo abiertas una serie de cuestiones. ¿Bajo qué modelos debería implementarse la alfabetización mediática para combatir la desinformación? ¿Desde dónde se debería abordar esa alfabetización? ¿Solo desde la escuela formal? ¿También en otros foros? ¿Los medios de comunicación también son actores en este sentido? Y otra cuestión, ¿para quién o para quiénes? ¿Solamente para los jóvenes? ¿Para toda la población? ¿También para los profesionales de la comunicación? Aurelio Martín. Muchas gracias.
con su permiso, rector. La verdad es que es un honor poder trabajar con un director con esta altura intelectual y humana como es el general Ballesteros. Ha sido capaz de hacer un trabajo en el cual nos ha puesto de acuerdo a toda la sociedad. Algunos veníamos de uñas, hay que reconocerlo, cuando nos llamó por primera vez, y luego de acuñar una serie de términos que en principio eran nuestras reivindicaciones y de hacer las suyas. Es decir, se respetan absolutamente todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la Constitución. A nosotros nos preocupaba que cualquier medida en contra de la desinformación pudiera influir en el periodismo, contra el libre ejercicio del periodismo. Después, Miguel Ángel Ballesteros, entre sus intervenciones, tengo la suerte de estar en muchas, dice, y yo creo que lleva razón, que el buen periodismo, yo lo comparto desde luego, es una de las mejores herramientas o armas, entre comillas, contra la desinformación. Después, otra cuestión de la que habla, que lo dejamos incluido en las conclusiones de este libro, es que la Administración tiene la obligación de ser transparente. Cualquier hueco que la Administración, las instituciones, dejen sin informar, sin contar la verdad, ese hueco siempre será cubierto no por una fake news, que a mí no me gusta emplear el término fake news, sino posiblemente por una manipulación, que yo creo que es la palabra exacta para definir a lo que nos ocurre muchas veces en España, y que en el capítulo 2, en la taxonomía, efectivamente definimos lo que era desinformación referido a las campañas que llegan con el intento de desestabilizar un país y que llegan desde el extranjero. La pregunta, la alfabetización mediática. La alfabetización mediática, desde luego, es otra de las herramientas fundamentales para la desinformación, es decir, es crear cultura en la sociedad, porque estamos en un problema que es un problema no solo para un Estado, para una democracia, sino que es un problema social. Y dentro de ese problema social y del abanico social, no solo estamos hablando, por supuesto que sí, de los alumnos de ESO, de bachillerato, o estamos hablando también de personas de la tercera edad, de sectores sensibles, personas que están en centros penitenciarios, de un amplio abanico que hay que abarcar con campañas contra la desinformación y de alfabetización mediática. No solo contra la desinformación. Dentro de la alfabetización mediática y de la experiencia que tenemos desde la Federación de Asociaciones de la Prensa, consideramos que lo que hay que crear es realmente un espíritu crítico en los ciudadanos para que también sepan leer los periódicos, sepan escuchar las radios y ver las televisiones. Y sepan además que tienen la posibilidad de cambiar, de sintonizar la sintonización, tienen la posibilidad de hojear 3 o 4 periódicos y, sobre todo, tienen la posibilidad, que esa es casi una obligación social y ciudadana, de tratar de confirmar con 2 o 3 detalles muy pequeños si la información que le ha llegado es real, es veraz, como es el derecho que tienen todos los ciudadanos constitucionalmente a recibir información veraz, si esa información es veraz. Entonces, en primer lugar, nosotros hemos pedido la inclusión de la asignatura de alfabetización mediática. Mal. Ahí nos hemos encontrado con el primer escollo
porque yo aquí tengo la respuesta de... Me he traído unas notas en los teléfonos, tengo la respuesta del Ministerio de Educación, ayer estaba la ministra, a la cual también hay que agradecerle a otros pasos que se han dado en otros ámbitos, pero para el Ministerio incluir esta asignatura obligaría a modificar la ley, la actual ley de educación, con lo cual no va a ser posible. Entonces, ¿cómo se trata en este momento la alfabetización mediática? Pues desde una manera muy tangencial, muy transversal, aborda varias asignaturas, desde la filosofía incluso, la historia, hasta incluso para hablar de derechos se refiere al latín y al griego, o sea, que abordamos ahí una cantidad de asignaturas en la cual se han introducido elementos de alfabetización mediática que, bueno, desde nuestro punto de vista debería de estar muy bien organizada. Yo creo que en ese aspecto estamos todavía muy flojos. Dicho esto, también tengo que reconocer que la sociedad cada vez está más convencida de este problema. De hecho, la Unión Europea reconoce que el 85% de la sociedad, de los ciudadanos europeos, reconocen que la desinformación es un problema. Y bueno, que haya ya un diagnóstico y un reconocimiento por parte de la población está muy bien. También está la lucha que lleva realizando Agustín y otros compañeros relacionada con la alfabetización mediática y con congresos de este tipo. Y luego también nosotros comenzamos a hacer una iniciativa que continúa, como son talleres y mesas redondas, pequeñas clases por los centros escolares, desde las asociaciones de periodistas de toda España, en la cual, bueno, pues vamos a hablar no solo de desinformación, insisto, sino también de medios de comunicación, desde qué es un medio de comunicación, cuál es su accionariado, cómo funcionan, en fin, todo ese aspecto que yo creo que la sociedad debe de conocerlo para tener ese espíritu crítico que es fundamental. Y yo no sé si me quedo con más temas. Podemos seguir avanzando, ya que Aurelio es periodista, tiene una amplísima, Aurelio Martín, es periodista y tiene una amplísima trayectoria dentro de los medios de comunicación, además vicepresidente de la FAPE. Yo creo que es interesante también hablar sobre el papel del periodismo, ¿eh? No son pocos dentro del ámbito de los estudios en periodismo que piensan o que pensamos que la ciencia y el periodismo tienen realmente el mismo objetivo en una versión ideal, que es buscar la verdad y no solo eso, sino también hacerla pública, ¿no? Desde esta perspectiva, idealmente, el periodismo se definiría como una profesión que, a partir de datos empíricos y a partir del método de verificación basado en el método científico, se convierte en una herramienta precisamente para eso, para buscar la verdad. En este sentido, parece claro el importante papel que puede jugar el periodismo en contrarrestar el papel de la desinformación. Pero, ¿cómo lo hacemos desde el ámbito periodístico? ¿Desde qué abordajes? ¿Con qué herramientas, Aurelio? Pues de una manera muy sencilla. El periodismo tradicional, por decirlo de alguna forma, no es que no se aplique ahora, por supuesto que también. El periodismo tradicional siempre ha tenido la sana costumbre de acudir a las fuentes, contrastar, si es posible en otros momentos de más bonanza económica, sobre todo para los corresponsales en el extranjero o los envíos especiales, ir a los sitios para poder contar lo que existe, en fin, utilizando unos sistemas muy, muy antiguos. Pero, mira, hay una figura en el New Yorker, desde hace muchos años, al cual los redactores le llaman la ladilla. Es un editor que se pega al redactor de una información y hasta que no ha confirmado punto por punto toda la información que ese redactor va a publicar y hasta que no ha confirmado todas las fuentes, no la publica. O sea que esa costumbre existe. Hay unas iniciativas en este momento en España importantes. Está F Verifica, F Radio Televisión Española. El otro día conocimos, bueno,
hemos conocido y estamos trabajando también en la próxima publicación un gran proyecto que está desarrollando, entre otros, Radio Televisión Española, con inteligencia artificial, utilizando los fondos audiovisuales, tanto de Radio Nacional de España como de televisión, incluso del antiguo Nodo, para contrastar precisamente si hay fuentes atribuibles a vídeos o no hay, se han manipulado vídeos o hay declaraciones que no se dicen en todo su contexto. En fin, poder detectar si es verdad o no es verdad. O sea, se está trabajando en ello. Yo creo que, por fortuna, la sociedad española está trabajando en muchos ámbitos. ¿Cuál sería la asignatura pendiente? Que lo hiciéramos de una forma más organizada. ¿Con qué contamos a favor? Pues con el Departamento de Seguridad Nacional, que no solo ha entendido que un problema social hay que atajarlo contando con la sociedad, sino que también, bueno, pues seamos capaces entre todos de construir una gran red en la cual podamos, bueno, pues luchar contra la desinformación. Muy bien. Claro, estamos centrándonos quizá más en los medios de comunicación tradicionales, pero está demostrado, hay multitud de estudios que así lo avalan, que gran parte de la desinformación circula por las plataformas digitales, ¿no? A través del social media. Y muchas veces, fuera del radar de los grandes medios, se producen atentados contra los derechos humanos, discursos de odio, etc., etc. En este sentido, ahí yo creo que nos puede aportar mucho don Álvaro Gil Robles, porque, bueno, en su etapa de defensor del pueblo tuvo que lidiar con muchos problemas en este sentido, ¿no? Con muchos ataques, atentados contra los derechos humanos. El problema del discurso de odio en las redes, Álvaro, ¿cómo deberían articularse esa regulación entre la desinformación, la libertad de expresión, la lucha contra los mensajes de odio? ¿Cómo le metemos mano también a las plataformas para que no sean solamente circuitos por donde circula la información y la desinformación, sino que adopten un papel también de mediador, a pesar de que ellos no crean el contenido? ¿Cómo se articula, cómo se armoniza todo eso? Álvaro. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Si me permites, aparte de contestarte muy rápidamente a eso, porque el delito de odio está en el Código Penal y lo que hay que hacer es aplicarlo, yo voy a hacer un poco de provocador. No me mires así. No, pero, no esperaba menos. Un poco de provocador, porque no, simplemente intentar reflexionar un poco sobre lo que habéis dicho a la luz de mi propia experiencia. Yo no soy un especialista ni en la comunicación ni en la defensa, pero sí que me ha tocado lidiar, como te he dicho, con muchos toros sobre el terreno, y muchos de ellos con unos cuernos muy importantes. ¿Y cómo se trata eso? Por ejemplo, tú dices, se trata de luchar contra la desinformación para defender lo que llamamos la seguridad nacional. Yo preguntaría, ¿qué entendemos por seguridad nacional? Primera pregunta. Y hay muchas formas de entender la seguridad nacional. El año 2003 yo estaba, por otras razones, respondiendo a una invitación del presidente Chirac en París, en su despacho, y se estaba debatiendo en Naciones Unidas si se apoyaba o no la guerra de Irak. Y en plena conversación, Dominique de Villepin, que era el ministro de Asuntos Exteriores, que estaba allí y que defendió la posición de Francia, de decir no se puede entrar en la guerra de Irak, porque es una mentira, porque no es verdad que existan esas armas en Irak de destrucción masiva. Es una intoxicación de los Estados Unidos en base a sus intereses nacionales y en base al principio de la defensa de la seguridad nacional americana. Una manipulación clarísima, yo lo vi en el primer, y que perdió la comunidad internacional, porque esa guerra se hizo y todo lo que esa guerra arrastró después. Por lo tanto, yo ahí tengo una duda que me arrastra, porque ese mismo argumento de la seguridad nacional se lo he oído escuchar al presidente Putin
para llevar adelante tácticas de liquidación de las libertades en su propio país para defender un hipotético interés nacional frente a las críticas que me están haciendo en la guerra de Chechenia. Y entonces limito este medio de comunicación, impido que lleguen estos periodistas allí, manipulo y hago una campaña de desinformación. Y ahí voy a la tercera provocación. Y eso va muy en contra del espíritu que hay en este momento circulando en el mundo, en el cual el presidente Putin es el malo por definición de la película, que lo es, con lo que está haciendo en Ucrania, no lo defiendo en nada, todo lo contrario, es una actitud absolutamente disparatada y criminal, en cierta manera también. Pero es que estos lodos tienen unos orígenes. Y esos orígenes, en parte, me ha tocado vivirlos desde el año 99, que fui comisario, empezamos con la guerra de Chechenia. En base a un interés también nacional o de los espacios geopolíticos, en ese momento del 99 al 2006, yo terminé, hace veintitantos años, el presidente Putin que yo conocí no tiene nada que ver con el que está en este momento. Era un señor que navegaba por intentar tener un reconocimiento internacional y que le dejasen su espacio. Bueno, las campañas de desprestigio del presidente Putin en aquel momento, que si era un KGB, que si era no sé qué, en Rusia, ser del KGB no es ninguna cosa del otro mundo, porque todos han sido del KGB. Por lo tanto, como decía Alexander Adler, en Francia, el KGB es como la École Nationale d'Administration Publique. Es decir, todos los grandes cerebros han salido del KGB, desde los diplomáticos a los militares, todo. Bueno, nosotros veíamos el KGB como el torturador siniestro de un ciudadano. Bueno, Putin no es un torturador siniestro, es un siniestro, sí, pero salía de ahí e intentaba hacer otra cosa, en un país que se le iba de las manos, porque con Yeltsin se iba de las manos el país en manos de corruptos. No se le dio ese espacio, se le acosó de tal manera que yo he visto el proceso con él. Cada vez se volvía más antioccidental en función de las campañas. Ustedes me están diciendo unas cosas que yo no estoy haciendo. Bueno, hay muchos elementos y podríamos discutir mucho. Entonces, la desinformación sobre un personaje ha conducido a que lo que había de peor en la formación de ese personaje que venía de antes haya terminado en el monstruo que tenemos hoy. Pero alguien tenía que hacer un poco examen de conciencia de por qué se ha llegado. ¿Por qué se dijo que Ucrania no entraría nunca en la OTAN? Y sin embargo, y fue un pacto que hubo en su momento, con Yeltsin y el anterior. Sin embargo, forzamos la entrada y ahí se organizó una muy gorda con este señor. ¿Por qué? Bueno, se sentía acosado. ¿Era necesario? ¿No era necesario? Etcétera. Entonces, yo creo que los elementos que estáis manejando están muy bien en España porque somos una sociedad democrática avanzada y consolidada. Pero en los Estados Unidos, que lo era, eso mismo no. Si alguien puede hacer una campaña de desinformación contra otro país, la hacen con toda tranquilidad. Y los servicios de seguridad del Estado americano, estoy seguro que montan 33 campañas en donde haga falta. Y los rusos otro tanto, y los chinos otro tanto. Porque no tienen el grado de democracia real que tenemos nosotros y de formación democrática de saber que un Estado tiene sus límites y sus responsabilidades. Entonces, yo creo que la reflexión no es tanto cómo construimos un espacio legal y ordenado, que también, no, cómo lo aplicamos, cómo lo respetamos realmente, dónde está el interés nacional y en el espacio interior y en el espacio exterior. ¿Qué pasa cuando España, formando parte de un contexto internacional, resulta que tiene que apoyar una política que no es la suya? ¿O una campaña que no es la suya? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a enfrentar como Francia en Naciones Unidas con Irak? Tenemos que tener una formación democrática muy seria para saber que, sean cuales sean las alianzas, hay momentos en que hay que decir que no. Hay que decir que no. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Y termino con un punto que me parece absolutamente esencial. Contra la desinformación
contra las campañas, que como tú dices, yo creo que no se puede poner puertas al campo. La técnica va muy por delante de todo lo que hace el jurista y todas las estructuras que queramos hacer. Reaccionamos contra, pero muy difícilmente podemos prever lo que se nos va a venir encima. Eso solo lo hacemos con una sociedad muy formada, con una sociedad de ciudadanos que saben lo que es una democracia, saben cuáles son los valores fundamentales de una democracia y están dispuestos a no tragar mentiras por realidades. Y eso se hace desde la escuela. Eso se hace desde la escuela, transmitiendo los valores en la escuela, haciendo que los profesores y los alumnos debatan sobre ello. La escuela y la universidad, en la etapa de formación de ciudadanos hasta que nos vamos de este mundo, seguimos siendo ciudadanos, ¿no? Ahí está el esfuerzo que hace nuestra fundación, la Fundación Balseín. Perdón, rector, voy a hacer otro anuncio publicitario. El premio en valores democráticos a los escolares que hacen el mejor vídeo sobre unos valores democráticos. ¿Por qué? Porque utilicen las técnicas que tienen en la mano para entrar en el contexto de valores y expresarse como ciudadanos. Por tanto, yo empezaría por el tema de qué es seguridad nacional, qué entendemos por seguridad nacional, qué pasa, cómo manejamos ese concepto cuando aparecen intereses internacionales y lo que se trata es de derribar a o apartar a o acosar a, porque entra en mi táctica general. ¿Entramos en ese juego? ¿No entramos? ¿Qué hacemos en ese momento? Sí, por supuesto, por alusiones. Y ya que han sido interpelados, pues tiene la palabra tanto el general Ballesteros como Aurelio Martín. General Ballesteros, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Bueno, Álvaro, yo ya esperaba algo parecido porque hemos compartido otras mesas. ¿Qué es seguridad nacional? Esto es un tema relevante. La protección de los intereses nacionales, no me ha resuelto la duda. ¿Y dónde están los intereses nacionales? En la Constitución. En la Constitución están. Es decir, protejamos la democracia, el sistema que los españoles, la forma de vida que los españoles queremos. ¿Es un interés nacional el precio de la merluza? Hombre, no. Hasta ahí no llegamos tan abajo. Pero proteger la vida cotidiana. En España en el Departamento de Seguridad Nacional se ha aprobado ahora, no el Departamento, el Consejo de Ministros, ha aprobado un plan de cultura de seguridad nacional y el eslogan o el subtítulo es «Protejamos lo cotidiano». ¿Una pandemia es seguridad nacional? Sí. Sí, el Departamento estuvo muy implicado, no en el aspecto sanitario, que hay que hacer, eso es un tema de los técnicos, pero sí en todo lo demás. Estuvo muy, muy implicado. Seguridad Nacional se ocupa en este momento de 16 ámbitos. De la lucha contra el terrorismo, contra la proliferación de armas de destrucción masiva, contra las campañas de desinformación, la ciberseguridad, la seguridad en el espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad marítima, la lucha contra las epidemias y pandemias, la lucha contra la inmigración irregular masiva, que no se trata de ir contra el inmigrante, sino de buscar la regularización, de ordenar, porque si no se desmonta todo. Así hasta 16 ámbitos es lo que nos toca. ¿Y qué pasa cuando hay una campaña de desinformación que puede proceder, que en efecto pasó Estados Unidos con el tema de las armas de destrucción masiva en Irak? Bueno, nosotros no decimos hay que luchar contra las campañas de desinformación de un lado, hay que luchar contra las campañas de desinformación de todos los lados, vengan de donde vengan, algunas de dentro, algunas vienen de dentro. Cuando alguien se empeña en decir que España no es un país democrático, que no se respetan los derechos humanos, eso son campañas de desinformación. A ver si le condenan a España en las Naciones Unidas, etcétera. Esto está ocurriendo y está en los telediarios más o menos. La geopolítica. Bueno, esto me gustaría a mí tener aquí todo el día para debatir, porque yo aquí discrepo. Es decir, a Putin no se le ha engañado. A Putin dice, no, es que no va a entrar Ucrania ni nadie en la OTAN. A ver, eso no dudo que tú, que conoces de primera mano y has tenido contacto con Yeltsin y con Putin, no dudo que en algún momento alguien o en una reunión se le haya podido decir.
Pero en política internacional, y tú lo conoces bien, vale lo que está firmado, los tratados. Y lo que sí que hay es un tratado de 2004, si no recuerdo mal, o 2007, ahora me entra la duda, los acuerdos de Budapest, donde, a cambio de que Ucrania entregara las armas nucleares que tenía a Rusia y de que dividiera la flota que había en Sebastopol, la flota del Mar Negro, la dividiera y le diera la mayor parte a los rusos y los barcos pequeñitos costeros se los quedara él, a cambio de eso, Rusia firmó un acuerdo diciendo respetaré la integridad territorial de Ucrania. Eso está firmado, con dos garantes ahí, que son Estados Unidos y el Reino Unido. Ahí firman también ellos, dando fe de ese tema. Y esto no es que se le haya contado, que se haya dicho en una reunión, eso son acuerdos firmados. Que es verdad que Putin, que es un hombre del KGB, sin que eso significa ningún tipo de calificación negativa, porque no solo es que estuvo en el KGB en su época de la Unión Soviética en Alemania Occidental. Es que luego fue el director del FSB, que es uno de los servicios secretos de Rusia, como nosotros tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, o sea que no es nada peyorativo. Él, lo que sí que es verdad, es que ha dicho muchas veces que añora los tiempos de la Unión Soviética. Putin en público ha dicho: el mayor desastre del siglo XX para Rusia ha sido la desaparición de la Unión Soviética. Que un dirigente ruso diga que el mayor desastre del siglo XX ha sido la desaparición de la Unión Soviética es un síntoma enorme, porque la Unión Soviética es el país que más muertos ha tenido en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que cada una de ellas ha costado 20 y tantos millones de muertos. Y lo que sí que es verdad es que esa Unión Soviética que quedó de la mano de un dictador que era Stalin, lo que iba haciendo era ir comiéndose pacíficamente, mediante lo que llamamos hoy zona gris, acciones en la zona gris, a los países que luego formaron el Pacto de Varsovia, de una forma muy fácil, que era ayudar a los partidos comunistas con medidas de desinformación de la época. El KGB tenía una sección dedicada a esto, para que cuando ganaba el Partido Comunista llegaba el enviado del Kremlin diciendo se acabó los partidos políticos. Y para que no haya problemas, y si un día hay problemas, me sobran divisiones, porque no he desmontado ni una después de la Segunda Guerra Mundial y tenía 175, te coloco 5 divisiones en Checoslovaquia, tantas en Hungría, y cuando haya revueltas porque pidan elecciones libres, los carros de combate salen a la calle. Esa es la realidad, eso es la primavera de Praga o en Hungría en 1957, esa es la realidad. Entonces, ¿que había que haberle ayudado a Rusia económicamente? Pues probablemente sí, pero esto es fácil de ver ahora. Pero hay que ver también, hay que ponerse en la mentalidad de los dirigentes, que Estados Unidos por fin es el hegemón único, el líder único. En el año 89-90 es el líder único, es el fin de la historia. Francis Fukuyama. Esto está ganado todo. Ha ganado la democracia, el libre mercado, etcétera, etcétera. Bueno, para no extenderme más. Ahí se fue cortos de mira y en vez de ayudar a los rusos económicamente, hacer un plan Marshall para eso, pues se les seguía la mentalidad, joder, este ha sido el enemigo hasta hace 4 días, déjale ahí. Y Putin, en cambio, al principio se llevaba bien en tu época, la primera parte, porque cada uno estaba a lo suyo. Yo estoy desde Afganistán me han atacado Al-Qaeda y tú estás con los chechenos y no nos hacemos daño, pero llegó un momento en que empezaron las revoluciones de colores, que una de ellas fue la revolución naranja en Ucrania. Y entonces él se dio cuenta de que los países, esos países se separaban de Rusia, no querían saber nada de Rusia. Y entonces es cuando empieza a preocuparse porque pierde la posibilidad de recuperar la influencia geopolítica de la parte geopolítica que tiene.
en efecto, Putin no tiene un pase desde el punto de vista de la legislación internacional. Yo no digo que a lo mejor es un criminal de guerra, yo digo que es un criminal de guerra. Alguien que ha provocado una guerra contra la Carta de las Naciones Unidas, porque Ucrania dice, bueno, ¿y Ucrania? No, Ucrania es artículo 51 de la Carta, de la Carta de las Naciones Unidas, derecho a la legítima defensa. Bueno, hay quien dice, pero es que no existía, Ucrania no ha existido nunca. Bueno, existió en un periodo de entreguerras muy pequeño. La realidad es que el mundo cambia y que Ucrania ahora existe. Y la realidad es que, por si alguien, el sentimiento ucraniano, que era muy débil, el que ha creado el sentimiento ucraniano ahora es la invasión de Rusia, la de 2014. Ese ha sido uno de los errores de Putin. No darse cuenta que con lo que hizo en 2014 ha generado un sentimiento antirruso en las propias zonas rusófonas. Rusia es un país absolutamente dividido en dos, o lo era. La zona este, pro-europea, pro-Unión Europea, y la zona oeste y sur, más prorrusa. Pero es que ahora eso es mínimo ya. Eso es mínimo. Por eso, bueno, se necesita geopolítica, se necesita, educación. Totalmente de acuerdo. Y luego, esta es mi opinión, que no tengo el don de la infalibilidad y no tengo la experiencia que tiene Álvaro. Ya me gustaría. Tengo muchos años de análisis, pero yo no he visto nunca personalmente a Putin. Y Álvaro sí, y ha trabajado. Álvaro, España le debe mucho y Europa le debe mucho a Álvaro. Lo que pasa es que estas cosas pasan y los tiempos pasan. Muy bien, muchas gracias. En un tuit, si tiene algo que comentar Aurelio, y me parece que es interesante también dar la palabra al público. Me están comentando desde la organización que... Vale, perfecto. Sí, pero tiene que ser muy breve, Álvaro, tiene que ser muy breve. Con permiso de la organización nos vamos a extender como 10, 15 minutillos más de la hora porque bueno, pues el debate está siendo ciertamente interesante. Nos hemos desviado un poco, yo pediría que no nos centráramos tanto en las cuestiones geopolíticas y que regresáramos a un poco el eje del debate, ¿no? Que es desinformación, seguridad nacional, delitos de odio, derechos humanos, alfabetización mediática, etcétera, etcétera. Aurelio, cuando quieras. Sí, no, decía, antes se me olvidó dar un dato, que hablabas del papel del periodismo. Yo creo que el papel del periodismo, del buen periodismo, es fundamental. Pero mira, este dato que le facilita el Consejo Europeo, hay 1.400 sitios web que son pseudomedios. Se están surtiendo de 65 millones de euros. ¿Sabéis de qué forma? A través de publicidad, principalmente de Google. Esa es una cuestión que está ahí y que ahí la dejo sobre la mesa. Y respecto a lo que decía Álvaro, que la educación mediática en las aulas, desde abajo hasta arriba, de acuerdo. Que ahora no está muy bien ordenada. Yo no sé si estoy en la línea que podáis mantener en este congreso o no, que habría que organizarla mejor y que además habría que mantener una serie de criterios comunes a la hora de impartirla, porque muchas veces se centra más en lo que es digitalización y creación de páginas web que en hablar de delitos de odio, por ejemplo. Y además, yo creo que el Gobierno central, autonómicos, diputaciones y ayuntamientos tienen obligación de crear aulas para que los ciudadanos estén informados de estas cuestiones. Pequeños talleres siempre. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Álvaro, en un tuit, pero de los de antes, de los de 140 caracteres. Muy rápido, ¿no? Es muy difícil discrepar de Miguel Ángel, porque como cuando dice cosas absolutamente razonables y lógicas, no hay nada que hacer. Lo que pasa es que, como es muy listo, lleva el agua a su molino. Y está bien, que para eso tiene que ser. Yo no estoy diciendo que el señor Putin sea un santo. No se me ha ocurrido, no sé, es un normal. Es decir, el señor Putin es políticamente hoy tal vez el personaje más dañino que existe operando, porque está funcionando con unos criterios disparatados, está engañando a su pueblo, está utilizando la desinformación interna de manera absoluta, ha establecido una dictadura interna, ya no hay partidos discrepantes, no hay organizaciones, no hay prensa, no hay nada. Es la tabla rasa aprovechando este pretexto. No, lo que yo quería decir no es eso. Lo que quiero decir es que en un momento determinado
tenemos que tener mucho cuidado con las campañas que se organizan porque circunstancialmente o tácticamente interese debilitar a un político sin saber las consecuencias que eso puede tener a largo plazo. Lo que tú acabas de decir, en ese momento a Rusia, al año 99-2000, no era una cuestión solo de dinero, no. Si Sujov lo que estableció es decir simplemente el sistema comunista lo sustituimos de la noche a mañana por un sistema económico capitalista de libertad absoluta. Es decir, a los obreros de las fábricas se les daba las acciones para que se quedasen con la fábrica. Pero voy a dejarme yo un obrero quedarme con la fábrica con acciones. Y las vendían al oligarca a la salida por 4 rublos y una botella. Es decir, se hundió la economía rusa. En vez de hacer un plan de transición entre el sistema comunista y a una democracia, un sistema jurídicamente y políticamente y económicamente más justo, ¿no? No se hizo eso. ¿Por qué? Porque interesaba debilitar a Rusia en ese momento. Porque tenía un ejército muy poderoso y hemos visto desmontar en el Mar del Norte a los submarinos atómicos las pilas para que no fuesen al agua porque iban a contaminar y, en fin, muchas más cosas que no voy a seguir, que era así, porque había un interés en debilitar. ¿Qué ocurre? Que eso crea un sentimiento. Según de Yulchen aparece este otro hombre, en las circunstancias en que aparece, con la mentalidad que tiene, y aparece para decir, a mí no me vuelven a humillar estos occidentales. De aquí para adelante yo saco el país como sea adelante. Y el como sea, en una mentalidad de dictador, pues ya sabemos cómo es. Es decir, y es un riesgo enorme, y es un error iniciar campañas de desinformación y contra una persona no sabiendo con quién nos jugamos los cuartos. Esto es así y ha conducido al monstruo que tenemos en este momento. Y lo hemos alimentado porque cuando ocupó Crimea, y es una ocupación de Crimea, Occidente se lo tragó. Cierto. Y no hubo reacción. Y el dictador dijo, si yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Claro. 100% de acuerdo. Claro. Lo dejamos ahí. Queda clara la idea de que cuidado con las campañas y contracampañas que pueden tener efectos indeseados. Le damos la palabra a las personas que nos acompañan. Tenemos investigadores, tenemos profesores, docentes, doctorandos, doctorandas, también desde el punto de vista de la desinformación, de la alfabetización mediática, discursos de odio a través de las redes, etc. Es el turno de escuchar la voz también de las personas que nos acompañan y de interpelar a nuestros ponentes. Así que, por favor, si tenemos a alguien que quiera participar, José Antonio. Siempre se ha dicho que en una guerra la primera víctima es la verdad, pero se podría ampliar... En general, se lanza... En general. ¿Qué habría que hacer para que los partidos políticos, en particular, en general, el gobierno en particular, que se toca gobernar ahora, que tenemos, ¿no? No alimentara la polarización social que tenemos y es cada vez más indignante para todos, nutrido por las redes sociales, fundamentalmente las burbujas en las que todos nos vemos siempre con los mismos? ¿Qué habría que hacer? Ha tocado usted un tema delicado. Yo estoy totalmente de acuerdo en que uno de los efectos de la desinformación y la búsqueda, generalmente uno de los objetivos de todas las campañas de desinformación es la polarización. Y en España eso está, en Estados Unidos se ve muy clara la polarización, en Brasil se ve muy clara la polarización y en España empieza a haber mucha excesiva polarización y eso debilita al país. Y eso le va bien al que quiere debilitar a ese país. Eso le va bien. ¿Qué habría que hacer? A ver, nosotros nunca entramos, en el ámbito de la seguridad nacional, no entramos nunca en el tema partidista, porque la desinformación, de acuerdo con la Unión Europea, no incluye los errores de información, no incluye la sátira, la parodia, no incluye las noticias y los comentarios y los mensajes partidistas. Entonces, todo lo que es política para nosotros queda excluido, absolutamente excluido de ni siquiera del análisis. No entramos en el análisis.
salvo que haya alguien que se empeñe en decir vamos a cargarnos este país. Y entonces dices, bueno, pues es un partido político, pero vamos, nosotros no entramos en... Pero sí, esto lo digo a título personal, me gustaría que hubiera menos tensión política, que hubiera más diálogo y menos mensajes estrambóticos, menos hipérbole en la política. Y creo que eso es responsabilidad de todos, de los partidos y de los ciudadanos. Aurelio quería también participar en el debate. Si me permite, yo creo que ese fenómeno del que habla, que es real, parte a raíz de que surgen dos partidos a la izquierda y a la derecha de los partidos tradicionales. Pero ellos tienen, respecto a la comunicación, una técnica que es la de tratar de anular la credibilidad de los medios tradicionales, crear su mensaje y transmitir su propio mensaje. Y ahí viene el choque y el enfrentamiento. Es una opinión personal, pero posiblemente sea una de las causas. Ellos quieren anular a los medios de comunicación y crear su propia comunicación. De hecho, estamos viendo que hay algún partido que prohíbe la entrada a periodistas en sus ruedas de prensa, que les acosan en las redes, en fin, que les tienen perseguidos. Mujeres periodistas en este momento son víctimas del mayor acoso en redes sociales por parte de algunos grupos políticos cuando opinan de determinados asuntos. Pero es desde los extremos de la política. ¿Alguna idea más? ¿Alguna participación? Uy, muchas manos. Me parece que ahí era Carlos el primero que levantaba la mano. Luego tenemos ahí al fondo a dos personas que también tendrán la palabra. Carlos. Carlos, ¿te puedes acercar un poco para que te podamos oír bien? A ver, Carlos, un segundo porque me parece que te van a proporcionar un micro para que te podamos escuchar perfectamente sin que te muevas. Bien, es un tema sobre el tema de la educación. Brasil vivió en estos últimos años una tormenta perfecta, sobre todo el tema de la desinformación en las redes, que desembocó en el día 8 de enero con un intento de golpe de Estado. Entonces, desde las redes sociales veíamos, cuando analizábamos el Facebook o las redes sociales de Bolsonaro y sus secuaces, veíamos claramente que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Es decir, se llamaba, o sea, durante esos 4 años el golpe de Estado se estaba llamando. Y todo el mundo veía lo que iba a ocurrir, es decir, se estaba llamando a un golpe de Estado. Y ocurrió el día 8 de enero un intento. Entonces, el tema de la educación es nuestra máxima preocupación allí porque, claro, viven burbujas digitales. O sea, estas personas viven una especie de burbuja y no salen de ella. Entonces, se retroalimentan continuamente con noticias falsas, con una industria de fake news, de noticias falsas tremenda. Y es una industria interna, no viene ni de fuera. Entonces, la pregunta que yo haría a la mesa es cómo, desde el punto de vista educativo, podemos enfrentarnos a ese peligro, porque está ahí, ocurrió y lo hemos visto. Entonces, Bolsonaro ha sacado un 44%, o sea, casi ganó las elecciones. Entonces, y no reconocían la derrota. Entonces, estamos con un problema serio de polarización, como usted había comentado. Entonces, desde el punto de vista educativo, ¿cómo podemos llegar hasta el pueblo y cambiar ese curso de la historia? Además, yo me gustaría apuntar algo que viene a colación de lo que comenta Carlos. En el caso de Brasil, además, especialmente, corrígeme Carlos si me equivoco, gran parte de esa desinformación circula
por plataformas de mensajería instantánea, es decir, sobre todo por WhatsApp, que es mucho más invisible en este caso, mucho menos visible y mucho menos detectable para los verificadores. Sí, ellos tienen redes en Telegram y sobre todo WhatsApp. Entonces se crean grupos internos y difunden las noticias entre esos grupos. Sí. Ahí nos podemos infiltrar en ellos y luego extraer todos esos datos, pero normalmente circula en grupos cerrados. Sí, es importante. La tecnología permite tal rapidez en la difusión de campañas que es muy importante tener medios para detectarlas. En efecto, las redes que son privadas, como es WhatsApp, pues no está, solo acceden los que están en el grupo, no pueden acceder los que no están en el grupo. Entonces ahí hay un problema añadido. Pero en algún momento, a veces salta de ese grupo, y se hace viral a través de Twitter o de TikTok o de las redes ya estándar. Ahí hay que detectarlo y en la medida de lo posible hay que buscar que se contrasten los datos, es decir, que aparezcan, no, mire, este dato que aquí se da, esto es falso. Ahí juegan un papel fundamental los verificadores. Y no es la estructura de la Administración, del Estado, la que tiene que luchar, la que tiene que hacer de verificador, porque si no parece que es parte interesado. No, tiene que ser los verificadores, que son verificadores normalmente, la mayoría de las veces, privados, y jugar un papel relevante. En la Unión Europea, lo que se ha creado, y yo creo que eso es un buen camino, es que primero se llamó a las plataformas a que crearan un código de buenas prácticas. Y ahí se ha apuntado Twitter, Google, Facebook, las principales están ahí. Y además se les ha invitado, y la mayoría de ellos lo ha hecho, a que creen una base de datos con datos contrastados. Entonces, si uno quiere verificar, que me dicen que ha habido los robos son mayoritariamente de los inmigrantes. Tú te vas a esa base de datos y puedes verificar si eso es cierto o no. Y entonces eso automáticamente contrarresta. Lo que sí que es fundamental, lo que decía antes Aurelio. Yo creo que el papel es convencer a la opinión pública de que además de las redes sociales y de los WhatsApp de los amigos que piensan como tú y te realimentan y te meten en una burbuja y te convierten en una secta, además de eso, léete los periódicos digitales o papel de profesionales. El profesional tiene claro que los periódicos tienen su sesgo. Todos tienen una línea editorial, ¿vale? Y es pública la línea editorial. Pero el periodista, cuando te da la información, que es no formación, te da los datos. Y son datos contrastados. Y yo ahí me fío del periodista, del profesional. Porque si un profesional machaca, no hace eso, se carga su propia credibilidad. Y no es uno cualquiera, es un profesional. Entonces, yo creo que una de las mejores herramientas que hay para combatir eso es volver a los medios tradicionales, que no es volver al papel, a los digitales, pero no a los 60... Pseudomedios. A los pseudomedios, a los medios de verdad. A los medios de verdad. Y hay que pedirle a la opinión pública que sea seria a la hora de informarse. Muy bien. Todos, yo creo que sufrimos esas burbujas que se crean, que se traducen al final, hacen polarización y va de la mano del odio. Va de la mano del odio. Y el odio al final no tiene sentido común. Es odio, claro. ¿Por qué? Pues un sentimiento que se ha generado, pero ¿esto de dónde viene? Viene de que hoy no es de que ahora no es de día, es de noche, y me lo creo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, está claro que si no nos creemos lo que dicen las instituciones sanitarias, no nos creemos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no nos creemos a ningún partido político, no nos creemos lo que dice la prensa tradicional, pero nos creemos ese WhatsApp que me manda mi cuñado que no se sabe de dónde viene, tenemos un problema, está claro.
había dos manos levantadas, pero vamos a tener tiempo solamente para una última reflexión y con esto cerramos, porque desde la organización me está diciendo Agustín que tenemos 3 minutos, así que si puede ser una reflexión rápida y con eso cerramos, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias. Soy Raquel Lozano de la Universidad de Zaragoza y quería comentarles a ustedes, sobre todo al general, el tema de cómo en una sociedad en la que cada vez las fronteras entre las organizaciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, se desdibujan, el papel tan importante que están haciendo las redes sociales. Por ejemplo, la Operación Balmis, la gran relevancia para la sociedad española que tuvo, ¿no? Y en este sentido es cierto que el uso del hashtag, tal y como lo está empleando sobre todo el Ejército de Tierra y la Guardia Civil, es un elemento muy importante que reduce las cavernas de resonancia a las que estaban haciendo ustedes referencia y reduce la fuerza de ese algoritmo. Es decir, el uso del hashtag como tal nos ayuda a luchar contra esa situación. Además de que hay softwares como Graphex que nos permitirían encontrar esas comunidades de usuarios que al fin y al cabo generan ruido y desinforman, ¿no? O sea, eso se puede encontrar y de hecho en mi grupo de investigación, bueno, junto con mi marido, es lo que investigamos. Y en ese sentido me gustaría preguntarles si desde el Ministerio de Defensa hay alguna práctica o alguna línea, porque la verdad es que tal y como están trabajando las redes sociales, logran despertar lo que es los sentimientos positivos, las emociones básicas, y la verdad es que parece que sí que están haciendo que la sociedad española cada vez les valore más y les valore como fuente de seguridad. Muchas gracias, muy amables. Muy breve, general Ballesteros. Muchas gracias. El Ministerio de Defensa, como todos los ministerios, tiene una oficina de comunicación, pero luego el Ministerio es muy grande y los diferentes organismos, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencia, pues tiene sus propios prescriptores que intentan ser absolutamente rigurosos. El propio Departamento de Seguridad Nacional tiene una oficina de comunicación con una intención. Los temas de seguridad nacional con mucha frecuencia no son públicos, es decir, porque hacerlo público dañaría los intereses de España y de los españoles. Pero todo lo que podemos hacerlo público no esperamos a que nos lo pregunten, lo publicamos en la página web. Y la UME, el Ministerio de Defensa, yo creo que hacen cada ejército hacen una buena labor, y yo agradezco sus comentarios, porque intentan que no haya barreras, intentan que se vea en las Fuerzas Armadas pues, el ciudadano de uniforme y cómo ese ciudadano de uniforme intenta ayudar y colaborar con la sociedad allá donde se le necesita. En efecto, en la pandemia pues tocó jugar un papel muy complicado, ¿no? Con la operación Balmis, pero hizo muchísimas cosas. Y no fue la UME solo, la UME es la punta de la lanza, pero es todas las Fuerzas Armadas, porque ese es su sentido, el sentido del servicio a la sociedad. Si no, no tiene no tendría valor. Lo que hace el militar es ponerse al servicio de la ciudadanía. Muy bien. Miguel Ángel Ballesteros Martín, Álvaro Gil Robles, Aurelio Martín, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Ha sido una charla absolutamente enriquecedora. Yo espero que, sobre todo, se hayan resuelto algunas cuestiones, pero especialmente que se hayan establecido muchas otras preguntas para seguir respondiendo a lo largo del Congreso. Mil disculpas porque nos hemos ido un poquito más de tiempo, más allá del tiempo establecido. Así que, lo dicho, muchas gracias y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado.